Bueno, familia, primeramente quiero orar. Padre amado, en este momento oro, Señor, para que seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos presentes aquí, Señor. Que esta palabra que tú me diste para que hablara hoy llegue a los corazones, los transforme. Sé tú obrando en sus vidas, Señor, que puedan conocerte más, que puedan anhelar buscarte más. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Bueno, familia, realmente para mí es un privilegio estar aquí, es un privilegio tener este tiempo para compartir algo que el Señor hizo en nuestras vidas. Porque sentí grandemente que el Señor me dijo, predica, habla de lo que te di, de lo que te he dado. Y lo que uno recibe por gracia, los da por gracia. Así que yo espero que así como el Señor me mostró, pueda mostrarles a ustedes un poco de lo que nos ha hecho, en lo que nos ha hecho crecer a nosotros. Y hoy le voy a hablar, el nombre de la enseñanza le puse, es por fe. Es por fe. Como contexto, hay un testimonio. Cuando estábamos iniciando nosotros en el camino del Señor, me atrevería a decir que ni siquiera éramos salvos. Estábamos asistiendo a una célula y se presenta un americano, un profeta, y empieza a orar por cada una de las personas que estaban allí. Él dio la enseñanza ese día en la célula. Y él oró por cada uno. Él estaba orando para el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando se me acercó a mí, me dice, wow, tú eres una mujer de fe. Y fue todo lo que me dijo. En honor a la verdad, yo sentí que no me dijo nada. Nada, o sea, y a todo el mundo le decía, y a mí eso. Y yo, bueno, yo siempre lo he sabido, yo soy una mujer de fe, yo me propuse, y todo lo que me he propuesto yo misma lo he logrado. Y sí, yo dije que iba a estudiar con sacrificio, porque estudié con sacrificio y me iba a graduar en la universidad, y lo hice, o sea, yo sabía, o sea, que me dijo nada nuevo para mí, ¿no? En mi ignorancia. Y eso fue realmente 50 años de mi vida donde había vivido de una forma equivocada, donde realmente mi fe no estaba en el lugar correcto. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la condición, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo leía esto, mientras estabas preparando la enseñanza, me acordé mucho de mi hermano Martín, porque él pasó 2 años de su vida ciego. Yo me imagino que cuando él llegó al cuartico que tenía aquí, no lo conocía. Primera vez que estaba en ese cuartico que, por cierto, era y es bien pequeño. Pero yo me imagino que cuando él llegó ahí le dijeron, mira, aquí está la cocina, aquí está el sofá donde vas a dormir, y aquí vas a poner las ollas y aquí vas a poner la ropa. Y él creyó en eso, él lo escuchó, se lo dijeron y creyó. Y créanme que yo todavía me pregunto cómo hacía él para cocinar, cómo hacía él para caminar, cómo hacía él para saber, pero él tenía la certeza de que la cocina estaba en el mismo sitio. Él tenía la certeza de que caminaba 3 pasos y probablemente estaba en la nevera. Entonces, de eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos. Él tenía esa certeza y la convicción de que aunque no lo veía, sabía que estaba allí. Pero
realmente hay una fe que nos da vida y hay otra fe que nos lleva a la muerte. O mejor dicho, una fe que nos hace mantenernos en la muerte. Ahora bien, todos tenemos una medida de fe dada por Dios. Esa medida de fe que el Señor nos ha dado es para nuestra salvación. Pero muchas veces enfocamos esa fe hacia el lado incorrecto. En Romanos 12:3 lo dice, de esa medida de fe dada por Dios. Dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen en sí mismos más de lo que debe pensar, sino que piensen en un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Realmente, yo sé que eso que yo consideraba fe que yo tenía, siempre pensaba era en mí misma. Pero sabemos por fe, sabemos que necesitamos un Salvador. Sabemos, o solamente podremos saber por fe, que estábamos muertos y necesitamos volver a la vida. En Romanos 5, del versículo 18 al 19, esto a mí me confrontaba cuando yo empecé a escuchar la verdad, porque yo decía, ¿por qué necesito un Salvador? ¿De qué me van a salvar? Si yo he sido buena, y la verdad es que yo era buena, yo me consideraba buena en muchos aspectos, y el que me conocía decía, no, es que ella es buena, y es buena mamá, la mejor mamá del mundo, que pensaba yo que yo era. Y entonces yo decía, ¿por qué me dicen que yo necesito un Salvador? O sea, creer en Dios, sí, yo creo en Dios, pero ¿me va a salvar de qué? Necesitamos un Salvador. Pero eso solamente lo podemos entender por fe. Y fíjense lo que dice Romanos 5, del 18 al 19, dicen: por tanto, si como un solo hombre, por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación de vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Cuando uno empieza a leer la palabra y cuando uno empieza a leer la verdad, y lo pudimos ver nosotros en los estudios bíblicos cuando leímos Génesis, vimos que por la desobediencia de Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Sencillamente el Señor nos había creado para vivir eternamente a su lado, eternamente en su gloria, revestidos con su gloria. Dios caminaba en el Edén con Adán y con Eva. Pero Él es santo, 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 santo. Él no puede estar donde está el pecado. Y la desobediencia es pecado. Y Adán desobedeció. Y sencillamente Dios está aquí y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron destituidos. En ese momento ellos inclusive se vieron desnudos porque la gloria no estaba en ellos. ¿Y dónde quedaron ellos? Destituidos. ¿Y de quién somos descendientes nosotros? De Adán. Por lo tanto, nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos creados para habitar con Él. Fuimos creados para ser hijos de Él. Pero para volver nosotros a eso, para lo que fuimos creados,
necesitamos el puente que nos lleve a ese camino, a ese sitio. Porque por nuestras fuerzas no podemos. Por nuestras fuerzas seguimos aquí destituidos de la gloria de Dios. Por nuestras fuerzas podemos luchar, lograr objetivos, tener dinero, si ese es el objetivo, tener familia. Pero seguimos en este lugar destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros queremos que el propósito para el que fuimos creados se cumpla en nuestras vidas, necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nosotros sin Él no podemos llegar al Padre. Sin Él no podemos llegar a ese lugar para el que fuimos creados. Sí, es injusto, porque uno desobedeció, porque uno pecó, todos quedamos, toda su descendencia, ¿sí? Pero vemos la justicia de Dios, que también porque uno fue santo, y tomó nuestros pecados y pagó el precio de la muerte que nosotros merecíamos, entonces podemos ser restituidos, podemos ser llamados hijos, podemos habitar en su presencia, podemos morar en Él y con Él. Porque no era por obra, nada de lo que podíamos hacer destituido de su gloria nos podía salvar. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que nosotros podamos hacer. Es un regalo de Dios. Él pagó el precio hace más de 2000 años. Nosotros tenemos que recibir ese regalo porque es por gracia. Recibir el regalo de la salvación. Por fe. Y es por fe que cuando recibimos el regalo de la salvación, somos salvos. Sabemos que somos salvos. Vamos a leer Efesios 1:13. Dice, en Él, está hablando de Jesús, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, cuando escuchamos el mensaje y lo creímos, cuando yo escuché ese mensaje de que, wow, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y por más que yo haga lo que yo haga, sea la mejor mamá del mundo y logre todo lo que yo quiera, no voy a estar para poder yo ser restituido. Ya yo estaba destituida de la gloria de Dios. Cuando yo escuché ese mensaje, el mensaje de la salvación, aquí sigue diciendo, dice, fueron marcados cuando creímos con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y sigue diciendo, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ahora bien, como podemos ver, es por fe, es si creemos que en ese evangelio que nos es predicado, si creemos en que realmente Él murió por nosotros, si creemos que necesitamos un Salvador, si creemos, si tenemos fe. Ahora, ¿cómo tenemos fe? ¿Cómo adquirimos esa fe? En Romanos 10:17 nos lo dice. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero cuando la escuchamos con un corazón dispuesto, cuando la escuchamos con esa sed de querer conocer más, nuestra fe va incrementando, nuestra fe va creciendo.
En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿por qué crece nuestra fe cuando escuchamos, cuando aprendemos, cuando leemos nuestra Biblia? Y nos lo dice aquí en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A medida que estudiamos la palabra, a medida que conocemos sus promesas, a medida de que conocemos al Señor a través de su palabra, que es viva y eficaz, nos empieza a confrontar. Empezamos a mirar dentro de nuestros corazones y decir, wow, pero esto no se está alineando con la voluntad de Dios. Wow, y entonces el Señor empieza a transformarnos, empezamos a conocerlo, y a medida que lo conocemos, incrementa nuestra fe. Y de ese es nuestro testimonio. Hoy quiero hablarles de nuestro testimonio. Hoy quiero hablarles que en ese momento, cuando ese hombre de Dios me dijo que yo tenía mucha fe, yo decía, no me dijo nada. Y ahora digo, wow, gloria a Dios, gloria a Jesús. Porque es lo más grande que podemos tener. La fe por Él, por el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Él es el autor, tener a Jesús en nosotros. Cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor, y Luis, ¿puedes poner la foto de la nevera? Un hombre de Dios, que Dios es bueno, Dios pone a personas en nuestras vidas para que nos guíen, para que nos orienten. No se ve muy bien la foto, pero Dios nos hizo pasar a nosotros por una tribulación grande. Como dijo mi esposo, nuestra fe estaba en lo que podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Nuestra fe estaba en la cantidad, números de cero que tenía nuestra cuenta bancaria. Nuestra fe estaba allí, en el lugar equivocado. Pero el Señor nos quitó todo. O sea, llegó un momento que no teníamos dónde vivir. Y una amiga nos prestó su apartamento. Y nos dijo, bueno, ustedes pueden vivir aquí, pero en la sala. Porque mis habitaciones están cerradas. Tú sabes cómo soy yo. A mí no me gusta que se metan con mis cosas. Y yo, bueno, sí es temporal. ¿Puedes poner la anterior todavía? Es temporal. Y como pueden ver ahí, allá está la nevera. Estos eran colchonetas, ese era un colchón inflable. Alejandro tenía el privilegio, el evangelista Alejandro, de dormir en el colchón inflable. Y el papá y Ricardo y nosotros y la pastora también dormían en esas colchoneticas. Temporal, claro. Temporal por 3 años. Por 3 años vivimos así. Pero lo que no sabíamos era que estábamos en un arca. El Señor nos tenía allí guardados y resguardados. ¿Y qué hicimos? No se ve bien aquí la nevera. Pero esta nevera, como pueden ver, estos papeles estaban llenos de versículos bíblicos. Porque cada vez que leíamos de una promesa de Dios, decimos, yo quiero creer en esa promesa de Dios. ¿Y la forma de creer cuál es? La forma de tener fe en que eso es verdad, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos que era? Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, creer que es verdad. Y cada vez que abríamos la nevera, cada vez que pasábamos por la cocina, wow, estaban las promesas de Dios allí. No se veían nada feo, no se veían nada bonito. Yo tengo una amiga que cuando llegaba, ay, Zulmi, pero porque ya estaba acostumbrada a que mi casa era una casa yeye. Y mi casa estaba bien linda. Pero ahora llegaba ahí, los colchones en el día no estaban, los escondíamos. En el día estaban las sillas normales, pero los versículos seguían en la nevera. Y les voy a hablar un poco de cuáles eran esos versículos que estaban en esa nevera. Si quieren, si les llama la atención de saber cuáles fueron los versículos que nosotros teníamos ahí día tras día como familia. Y créanme
yo estoy agradecida con lo que ha hecho el Señor por mi familia. Porque en ese momento no estaban los pastores, los evangelistas, o pensábamos nosotros que no. Pero el Señor sabía a quienes estaban levantando. Nosotros no teníamos ni la menor idea, pero Él sí lo sabía. Entre los versículos que teníamos en esa nevera estaba Jeremías 9:11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cada vez que abríamos la nevera, mi esposo duró meses sentado en la silla del sofá, buscando trabajo. Pero cuando yo me acercaba a esa nevera, cuando él se acercaba a esa nevera, nosotros decíamos, wow, el Señor dice que Él sabe los planes que tienes para nosotros, y son planes de bienestar. Y lo declarábamos, son planes de bienestar que tiene el Señor para nosotros. Así como el Señor tiene planes de bienestar para ustedes. Pero tienen que creerle. Hay que creerle al Señor. Hay que creer su palabra. Definitivamente, en ese momento no lo veíamos. Y porque declarábamos eso, no dejábamos de dormir en el colchón. No dejábamos de dormir en el suelo. Probablemente no teníamos muchas opciones de comida, pero sabíamos que el Señor tenía planes de bienestar y creíamos que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros y nos aferrábamos a esa palabra. También teníamos Salmos 32:8, que dice así: el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. ¡Wow! ¡Wow! El Dios Todopoderoso está diciendo que velará por mí, que Él me guiará, que Él me dará consejos. Yo creo eso. Claro que lo creo. Yo creo. ¿Y qué hice? ¿Qué hicimos? Leyendo esa palabra cada vez que íbamos a la cocina. Empezamos a no hacer nada sin que Él nos guíe. Si tú me dijiste, Señor, que tú me guiarás cada paso, yo no voy a hacer nada sin que tú me guíes. Y empezamos a buscar la guía de Dios. Y empezamos a preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? Estando allí, Alejandro le ofrecieron un trabajo. Y le preguntó, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? Él sintió de parte del Señor que no era. Señor, si no es lo que tú tienes para mí, yo no lo quiero. El mundo te puede decir muchas cosas. El mundo te puede decir, wow, ¿cómo no? Mucha gente nos criticó. O sea, mucha gente decía, por favor, ¿por qué no sales? ¿Por qué no agarras lo primero que te den? ¿Por qué no? Y en ocasiones el Señor le decía, sí, anda, y él iba. Pero aprendimos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando aprendimos a buscar al Señor y a pedirle guianza, empezamos a caminar en lo sobrenatural. Cuando vimos que el Señor nos estaba guiando y cuando avanzábamos, porque en la fe tenemos que avanzar. Cuando creemos no nos podemos quedar estáticos. Si tú crees que el Señor te guía y te dice que hagas algo, hazlo. Porque si no, ¿de qué sirve? Y tenemos muchos testimonios que muestran todo eso sobrenatural que vivimos por seguir su guianza. Teníamos también el Salmo 35:27. La segunda parte era la que teníamos resaltada, que dice, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Nosotros constantemente estábamos exaltando al Señor.
Señor, tú te deleitas en nuestro bienestar. Probablemente no lo estamos viendo ahorita, pero tú te deleitas, Señor. Y yo te exalto. Y cuando llegaban los milagros, no teníamos que comer y se aparecía alguien y nos tocaba la puerta de la casa. Y nos traía un mercado de comida. Nos traían bolsas de comida. Yo, wow, Señor, tú te deleitas en el bienestar de tu pueblo, de tus siervos, y nos te exaltamos. Gracias, Señor. Y créanme que en ningún momento mi esposo y mis hijos, y el Señor está como testigo, que fuimos a tocarle la puerta a nadie. En otra oportunidad, antes de conocerlo, sí lo hacíamos. Y nos endeudábamos más, porque fueron 4 años sin trabajo. Pero cuando aprendimos que Él es el que nos sustenta, que Él es nuestro proveedor, no le pedimos a nadie. Pero vimos la sobrenaturalidad del Señor. Nos llegaban a nuestra puerta, nos tocaban la puerta y nos los traían. Pero nosotros seguíamos glorificando al Señor. Como pueden ver en las fotos esas que las conseguí casualmente ayer viendo, cómo nosotros adorábamos allí como familia, tomábamos la comunión como familia, porque sabíamos y sabemos a quién le servimos, quién es el que nos guarda, quién es el que nos protege, con quién queríamos tener comunión. Otro de los versículos que teníamos en la nevera era Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Nosotros, por fe, aprendimos que cuando clamamos a Él nos empieza a mostrar sus misterios y nos empieza a dar revelación de su palabra. Y cosas que aunque ya las habíamos leído, ¡wow!, el Señor nos muestra y nos revela. Tenemos que clamar a Él. Y otro de los versículos al que nos aferramos es Deuteronomio 6:5-7, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por fe nosotros nos aferramos a esa palabra. Señor, sí, cuando estemos en la casa, cuando estemos en el camino, los tenemos en la nevera, hasta en la salida de la puerta tenemos un versículo que ya se lo voy a leer cuál era. ¿Y qué empezamos a hacer? Todos los días, cuando íbamos a llevar a los niños al colegio, declarábamos las 2 oraciones que le hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Y la leíamos para nosotros, en primera persona. Y estas eran las 2 oraciones que la voy a leer rápidamente, que dice, la que está en Efesios 1, y de verdad que les digo, háganlo, declárenlo en sus vidas, para que vean cómo el Señor empieza a transformar. Dice así: pido, y la voy a poner como la leíamos, en primera persona para nosotros, porque el apóstol Pablo la hizo en tercera persona a la iglesia. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Pido también que nos sean iluminados los ojos del corazón para saber a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es su poder a favor de los que le creen. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad,
poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, porque Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Eso era algo que todos los días, Señor, danos el espíritu de sabiduría, y declarábamos eso, así como también declaramos las dos oraciones, Efesios 3, del 14 al 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio de su Espíritu y del poder que procede de su gloriosa riqueza, nos fortalezca en lo más íntimo de nuestro ser, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y yo los invito a que lean esas dos oraciones completas que están al final de Efesios 1 y Efesios 3, y la declaren en su vida. Definitivamente yo sé que declarar esa palabra de Dios todos los días en nuestras vidas transformó nuestras vidas. Transformó, porque la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios, y nosotros al declararlo lo creíamos. Y eso no quiere decir que no seguíamos durmiendo en la colchoneta. Y eso no quiere decir que teníamos una nevera full de comida. No. Estábamos igual en lo físico, pero en el ámbito espiritual no estábamos igual. Estábamos creciendo porque nuestra fe se estaba fortaleciendo. Y entonces yo veo eso y yo digo, wow, cuando uno es capaz de entender a lo que lo ha llamado el Señor. Habíamos hablado que el Señor cuando creó a la mujer y al hombre, lo creó aquí arriba, ¿verdad? Pero después lo destituyó, pero después con Jesús, los que lo reconocemos, yo me imaginaba algo así como que, y lo voy a ilustrar un poco, como que subimos cuando nosotros creemos en Él, en nuestro espíritu, ya estamos aquí, pero nuestro cuerpo sigue aquí. Seguimos aquí, pero en el espíritu ya estamos aquí, ya estamos en regiones celestiales con Él. Y lo creemos. ¿Cómo lo creemos? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero les digo algo, seguimos caminando aquí. Y probablemente mucha gente se pregunte, ¿pero por qué si Dios es bueno hay tantas guerras? ¿Pero por qué si Dios es bueno y tanta gente muriendo? ¿Pero por qué si Dios es bueno pasan esas cosas? Porque estamos aquí, el cuerpo sigue aquí. Y aquí todavía hay muchos que no conocen a Dios. Aquí hay muchos con los corazones endurecidos. Y necesitamos que las personas lleguen aquí. Necesitamos que conozcan el regalo de la salvación. Porque pueden ser buenas personas, como yo me creía. Pero si yo siendo buena persona seguía aquí, me quedaba aquí, seguía entre los muertos, caminando entre los muertos. Pero el Señor nos llama, ya que estamos aquí, aunque nuestros cuerpos estén caminando, nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Entonces aquí nos llama el Señor. ¿Están pasando cosas feas? Sí. ¿Están muriendo niños? Sí. ¿Vemos cómo hay abusos? Sí. Pero el Señor dice, es porque necesitan. O sea, más que ayudarlo a que no vivan esas cosas, porque Él dijo, en el mundo afrontarán aflicciones. No es que nos vamos a vivirlas, no es que nos seguíamos nosotros durmiendo en la colchoneta. Pero ya yo vencí al mundo. Por eso es que la gran comisión es ir, hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos a todas estas personas que están sufriendo, a todos los que están pasando por calamidad. Necesitan conocer el regalo de la salvación. Y por eso es imperante evangelistas que van por el mundo entero predicando el evangelio. Pero también son importantes los pastores porque después le tengo que, ya recibiste el regalo, sí, ok, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya reconociste. Ahora vamos a hacer que tu fe crezca. Ahora empieza a estudiar la palabra.
Ahora conoces las verdades del reino. Porque aunque estés todavía aquí, en este mundo, cuando conocemos la verdad que nos hizo libres, podemos vivir en su paz y podemos entender y conocer y reconocer el poder que tenemos en Él. Permiso. Entonces, una vez que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno aprende algo, cuando uno recibe algo bueno, uno quiere contarle. ¿A quién primero? Quiere compartirlo. Primeramente a los seres que ama. ¡Guau! Son los primeros que tenemos que llegar. Pero estamos llamados a compartirlos con el mundo, con todos. Porque todos lo necesitamos. Pero solamente es por fe. Solamente si creemos. El que no crea ya está condenado. Ya está allí. Necesitamos que salgan de allí. En Mateo 6:33 del 34 dice, busquen primeramente su reino y su justicia. Eso fue algo que también vivimos. Y todo lo demás llegará por añadidura. Tenemos que buscar su reino y su justicia. Tenemos que caminar en Él. Tenemos que buscar hacer su voluntad, no la nuestra. Mientras nosotros estábamos allí en ese apartamento, durmiendo en la colchoneta, aquí, creo que el de aquí de los que estuvo fue el hermano Eric, creo que llegó a estar en nuestra casa ahí mientras estábamos así. Pero nosotros estábamos en fuego, y en el nombre de Dios seguimos en fuego. ¿Cómo podía llegamos al Albrook Mall? A predicar el evangelio, a orar por los enfermos, a orar por los enfermos. Y veíamos los milagros, veíamos que la gente eran sanadas. Hay testimonios increíbles. Testimonios increíbles precisamente por eso. Recuerdo yo que en una oportunidad me llamó una hermana de otra iglesia que la conocimos en el movimiento de Panamá para Cristo. Ella tiene dones proféticos. No me llamó, me dejó un mensaje de voz. Y me dice, y tampoco era que teníamos mucho contacto, pero me dice, estábamos iniciando en los pies del Señor. Mira, esta hermana, el Señor me dice que les diga, les manda a decir que ustedes son una familia sacerdotal y que tienen que consagrarse a Él. Y yo, familia sacerdotal, ¿qué es eso? Ni idea. Nos tenemos que consagrar. Empecé yo a buscar en el diccionario significado de consagrar. No tenía ni idea. Pero el Señor ya lo estaba haciendo. El Señor ya nos estaba preparando para servirle. Cuando a mi esposo le dijeron, ay, tienes un llamado de pastor. ¿Qué? Yo, no, yo. A la final, Él es el que lo hace. Nada se trata de nosotros. Él se encarga de todo. Pero nos tiene que preparar. Y a nosotros nos metió en esa arca, en ese apartamento, durante 3 años. Pensábamos que era temporal. Y durante 3 años estuvimos allí. Pero como les dije, la fe sin obra, sin acción, es muerta. Necesitamos accionar. Cuando sentimos que el Señor nos habla, cuando creemos en algo, hay que accionar. Hay un testimonio que mientras estábamos allí, en el año 2021, que le voy a contar ese testimonio. Le diagnosticaron un cáncer a una sobrinita mía, una sobrinita de 3 años, y tengo las fotos. Pueden pasar las fotos de mi sobrina. Eso fue
devastador para mi familia. Solo 3 añitos, esa es mi hermana. Todos estábamos, wow, Señor, ¿pero por qué? Y orábamos y le iban a hacer la primera quimioterapia. Pudimos ver que empezó a caer, le hicieron la primera quimioterapia, se les cayó el cabello. Pueden poner la otra foto para que vean que los que conocen, bueno, realmente fueron momentos muy, muy difíciles para la familia. La otra foto pueden ver ya que los que conocen a mi mamá, están por ahí, creo que te la di, ajá. Mi mamá también se quitó el cabello como solidaridad. Y yo, estando en el cuarto de guerra, porque allí en ese apartamento teníamos un cuartico donde nos metíamos a orar y a batallar en oración. Yo estaba diciendo, Señor, ¿pero por qué? Yo sé, Señor, que ya yo tenía esa convicción que a los niños pertenecen el reino de los cielos. Yo sé, Señor, que si muere, ella está contigo. A veces decimos, pero ¿por qué le pasan cosas a los niños? Y sí, duele, ¿verdad? Pero a los niños pertenece el reino de los cielos. Preocupémonos nosotros de estar salvos, porque los niños son salvos. Yo decía, Señor, yo sé que ella pertenece al reino de los cielos, pero ¿por qué? Señor, porque además que cuando le hicieron la quimioterapia, el tumor en vez de reducirse, creció. Y yo me acuerdo que yo me metí allí orando, y en eso mi mamá me llama, mamá, yo estoy aquí orando. Y el Señor me habla a mí con la palabra, el Señor me habla a mí con la Biblia. Cuando uno ora, uno habla con Él, pero cuando uno lee la Biblia, Él habla con uno. Y yo le pregunté específicamente por Mía. Y cuando le pregunté, abrí la Biblia, Señor, háblame. En Lucas 8, a partir del versículo 43, cuando empiezan está Jesús caminando en una multitud y de repente Él dice, ¿quién me tocó? Y todos lo estaban tropezando ahí porque era mucha gente y los discípulos dicen, Señor, pero ¿cómo que quién te tocó? Alguien me tocó. Yo sé que alguien me tocó porque de mí salió poder. Cuando yo leí eso, de mí salió poder, no puedo explicarle lo que sentí. Yo sentí como el Señor me habló y me dijo, de mí salió poder para sanarla. Y yo inmediatamente llamé a mi mamá, mamá, del Señor salió poder para sanar a Mía. Y agarré y escribí el testimonio por WhatsApp y se los envié a mis hermanas. Del Señor salió poder para sanar a Mía, créanlo, yo lo creí. Eso fue como a las 11 de la mañana. A las 2:30 de la tarde envió un mensaje de voz mi hermana, la mamá de Mía, llorando, y dice, yo no sé lo que pasó, pero esta mañana la doctora pasó por la habitación y palpó a Mía. El tumor era tan grande que apenas palpándolo se sentía. Un tumor de 12 centímetros en el abdomen de una niña, como pudieron ver la foto, de 3 años, casi que se veía. Pero yo la estoy tocando ahorita, dice mi hermana, y no lo siento. O sea, yo le toco y no siento. Estoy hablando que fue de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. No siento el tumor. ¡Wow! Al día siguiente, cuando llegaron los médicos, esto no se puede explicar. Definitivamente no está. Vamos a hacerle un examen. Agarraron, le hicieron una resonancia. Ah, no, pero todavía queda una masita. Ahí todavía está el tumor, ¿verdad? Pensamos que no, pero sí, quedó. Y efectivamente, quedaba el tumor hizo así, suaz, y quedó una masita muy pequeña. Esa masita hizo que le siguieran haciendo quimioterapias. Yo decía, mamá, ya el Señor la sanó, pero ¿qué mayor evidencia que el tumor hizo así? Pero casi muere Mía, porque hasta le dio COVID mientras estaba recibiendo la siguiente quimioterapia. Yo oraba, Señor, dale revelación a los médicos, pero los médicos decían, es un tumor muy agresivo, no se puede dejar de tratar. Hasta que mi hermana un día dijo, ¿sabes qué?
me voy de Venezuela. Y se fue a Estados Unidos, agarró todos los documentos de su hija y se fue por las fronteras, pasó por el río, por México, por Texas. Y cuando llegó allá presentó toda la documentación. En Estados Unidos realmente la atendieron muy bien, inmediatamente llevaron a la niña para un hospital oncológico pediátrico. ¿Y qué le dijeron a la niña? Después que le hicieron todas las evaluaciones, le dijeron, ella no tiene cáncer. Ella tiene esa masita, la tiene, sí, pero ahí le hicieron una biopsia, ahí no hay cáncer. Ella está sana. Y podemos ver la foto ahorita de Mía sana, ya hace 2 años. Ayer, antier, estaban celebrando los 2 años de remisión. Los 2 años, ese fue cuando la diagnosticaron. Sí, cuando apenas la estaban diagnosticando. Este es ahorita, 2 años de remisión. El Señor la sanó. Y yo sé que el Señor tiene propósitos con Mía. Yo lo sé. Y familia, realmente el Señor es un Dios de milagros. Tenemos que creerle. Y no debemos tratarlos como un bombero, que cuando tenemos la emergencia, lo llamamos. Pero cuando apaga el fuego, nos olvidamos de lo que Él hizo. Y esto me habla a mí porque yo también, o sea, cuando yo estaba preparando la enseñanza de nuestro testimonio, yo empecé a recordar cosas que no me acordaba. Yo, wow, Señor, wow, tú efectivamente eres un Dios de milagros. El Señor trabajó conmigo individualmente, muchos saben también ese testimonio, porque aunque ya yo estaba aquí, todavía tenía cosas aquí, porque seguimos viviendo en esta carne, todavía seguimos teniendo cosas del mundo, porque seguimos viendo cosas y seguimos actuando, y por eso es que la palabra nos transforma. Tenemos que ir renovando nuestra mente a través de la palabra, conociéndolo a Él. Pero yo tenía todavía cosas de aquí, y una de esas cosas eran mis hijos. Yo todavía seguía creyendo que la responsabilidad de mis hijos recaía sobre mí. Yo, como les dije, creía que yo era la mejor mamá del mundo. Y eso era una carga, un peso que yo llevaba. Y le digo a todas las madres y a todos los padres de familia, no hay nada mejor que ustedes puedan hacer que entregarle sus hijos a Dios. ¿Cómo me lo enseñó el Señor? Con el evangelista Alejandro Escobar. Un día él, porque yo siempre mis hijos aquí, mamá gallina. O sea, yo era la que, si iban a Zulmi Carolina cuando bailaba internacionalmente, yo la acompañaba hasta para los ensayos. Yo me dormía en la silla hasta las 11, 12 mientras ella ensayaba. Si viajaba yo la acompañaba y siempre con todos. Yo era la que los llevaba, los traía. Yo no trabajaba porque trabajaba para ellos. Y un día el evangelista, en ese entonces Nick Gellis, los invita a predicar. Vamos, ayuden, vamos a trabajar en la obra. Fueron y se fueron para Chiriquí. Y yo, chévere, sí, Zulmi y Alejandro, los dos se fueron con el pastor Nick. Y en una de esas me llama Alejandro y me dice, mami, para que me busques, ¿qué edad tenías tú, Alejandro? 18, 17. Para que me busques en el terminal mañana a las 6 de la mañana, porque voy a viajar, necesito buscar unas cámaras. Y yo, ¿qué? Tú vas a viajar de Chiriquí a Panamá en bus. Alejandro, tú no te has montado ni en un taxi en Panamá, solo. Tú no te has montado ni en el metro solo. Tú me vas a decir que vas a viajar desde Chiriquí para que... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es más, tengo que hablar con Nick. Yo no estoy de acuerdo. No lo permito. Yo lo dejé ir porque andaba en Cambote.
Cambote, yo no sé si es lo mismo aquí, pero en Venezuela cambotes anda así todos en grupos, ¿no? En patotas, estamos todos juntos, para donde vamos nos cuidamos todos, pero tú solo no viajas. Mamá, nosotros oramos, mamá, y eso fue lo que me dijo el Señor. Acuérdense, habíamos hablado de que en nuestra nevera estaba que Él nos guiará. Y yo me dio cuando Él dijo eso, oramos, yo me acordé, wow, pero nosotros le dijimos al Señor que nos guiara. Si eso se lo dio, bueno, le colgué el teléfono, pero después empezó la palabra que yo leía todos los días en la nevera de mi casa. Y yo dije, bueno, Señor, si tú le hablaste a Él, ellos oraron y tú le dijiste eso. Si tú le dijiste eso a Él, dímelo a mí. Dímelo a mí. Y me puse a orar. Y como les dije, wow, yo amo al Señor, porque Él me habla a través de su palabra. Y yo abrí la Biblia y la abrí en el libro de Lucas 8, casualmente, también. En el versículo 19, a partir del versículo 19, resulta que Jesús le estaba hablando a una multitud. Yo estoy leyendo. Y dice, pero es que empecé a leer ahí y dice, Señor, tu mamá, cuando dije tu mamá, como que si estoy acertado, que el Señor como que sí me está respondiendo, porque estamos hablando de la mamá, me dice, Señor, tu mamá y tu hermano están allá buscándote, allá afuera. Y la respuesta de Jesús fue, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Y yo, escuchando y obedeciendo la palabra, Él me dijo que Dios le habló y simplemente están obedeciendo. Y fue increíble cómo después de yo leer esa palabra, el Señor habló a mi corazón diciéndome, ¿quién eres? ¿Quién crees que eres? Nunca fuiste tú, siempre fui yo. Y en ese momento empezaron a venir a mi mente, por eso sé que era el Señor hablándome, situaciones donde yo no me acordaba, donde mis hijos habían estado en riesgos, situaciones que les pasaron en la escuela. Yo no podía estar en la escuela sentado con ellos en el pupitre, pero el Señor los protegió. Y empezaron a venir así, wow, pensamientos, aquí no fuiste tú, yo estaba allí. Yo no podía estar en todas partes, pero Él sí puede estar en todas partes. Y la verdad es que cuando el Señor me dio esa revelación, yo sentí, y les digo padres y madres, y esposos y esposas, y entréguenle al Señor las personas que aman. Yo sentí literalmente, y se lo digo con el temor del Señor, como un peso se quitó de mí. Como un peso, yo, wow, Señor, pero ¿cómo no lo había sabido antes? Realmente el mejor hermano no puede estar. Yo creía que era yo, pero es que tú sí los puedes cuidar, porque tú sí puedes estar con ellos siempre. Yo no, tú sí. ¿A que no saben qué hice? Llamé a Alejandro. Alejandro, vente, yo te busco en el terminal. Tranquilo. No voy a hablar con el que tenía que hablar, ya hablé. Y ya me habló. Y el Señor es tan bueno, Él es tan delicado, Él nos ama tanto. Bueno, yo digo que yo soy su consentida. Espero que haya más de un consentido aquí, porque me ama tanto que me estaba preparando. El Señor dijo, ay, hijita mía, te estás preocupando porque tu hijo va a viajar de Chiriquí a Panamá en un bus. Y no sabes que en menos de 6 meses va a viajar solo para Estados Unidos, después va a viajar para África, haciendo escalas en varias partes del mundo, y tú crees que vas a ir con él. No, mamá, mejor vamos a solucionar esto ahorita con este viaje de Chiriquí. ¿Ah? Y de verdad que se lo agradezco tanto, y esto, yo les digo que así como lo hizo con mis hijos, yo después de allí no solamente le entregué a mis hijos, yo le entregué a mi esposo, a mi familia, a todos. Yo, Señor, pero si puedes cuidar a mis hijos, cuida a todos. Yo me encargo de tu reino, o sea, yo me encargo de buscar tu reino y tu justicia. Yo hago, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo hago.
pero tú te encargas. Yo sé que el Señor se va a encargar de mi familia que todavía no lo conoce. Yo lo sé, porque yo se lo entregué. Señor, yo estoy aquí, yo hago lo que tú me mandas a hacer. Y haz tú, cuida tú de los míos, cuida tú de mi familia, cuida tú de mis hijos. Y eso realmente, eso quedó tan profundo en mí que yo creo que cuando el Señor hace algo, cuando el Señor nos sana de algo, lo hace bien, completo. En este año, cuando Ricardo fue para Estados Unidos solo, con 16 años, Alejandro ya tenía 17, yo sentía una paz que hasta llegué a pensar, Señor, pero ahora ¿será que estoy en el otro extremo? ¿Será que me convertí en mala mamá? Que no me preocupo. Alejandro estaba un poco preocupado llorando, y está bien, era su labor interceder por todas las cosas, pero yo sentía una paz que yo, Señor, Él está contigo. Señor, yo no estoy viendo, pero tú sí estás allá. ¿Qué mejor protección que esa? Él es fiel, Él es fiel, Él lo hace, y lo hizo conmigo y lo hace con ustedes. Hay cosas por las que vamos a tener que pasar, sí, porque seguimos aquí todavía, aunque nuestro espíritu está aquí. Pero por eso es que no tenemos que guiarnos por lo que estamos viendo, sino por quién es Él. Porque en el mundo hay personas que no le creen, que tienen corazones endurecidos, como le decía. Y por eso es que vemos guerras, y por eso es que vemos homicidios, y por eso es que vemos tantas cosas feas, pero no es culpa de Dios, es que están ahí. Y sabemos quién es el príncipe del mundo. El príncipe del mundo es Satanás. Y los que no han conocido a Jesús, los que no han recibido ese regalo, ¿de quién son hijos? De los que, exactamente, del príncipe de este mundo. En 2 de Tesalonicenses 3:2 decía el apóstol Pablo, ¿no? Sabiendo que, pidiendo oración, le decían, oren además para que sean librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. No todos tienen fe, no todos los que viven en el mundo tienen fe. Y por eso hay que personas perversas y malvadas. Pero nosotros sí tenemos fe de que somos sus hijos. En Romanos 8, del 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Señor, yo oro por esta revelación, Señor, porque tu iglesia tenga la revelación de que somos hijos, de que somos hijos tuyos, Señor. Voy en contra de todo espíritu de orfandad, Señor, y que sea tu paternidad que llene esta iglesia, que podamos caminar, Señor, en tu voluntad, que podamos creer y que sea por fe, Señor, por fe que caminamos en ti. Y le digo algo, familia, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y es por fe que tenemos que creerlos. Ya casi estamos finalizando, pero Omar se quiere ir. Bueno, como quieras. En Hebreos 10, del versículo 35 al 39 dice, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará.
Pero el justo vivirá por su fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran por su vida. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Tenemos que mantenernos en esa fe viva, en esa fe que nos da vida. Y a mí les quiero hablar de este versículo porque me llama, grandemente la atención, que muchas veces no valoramos, no estamos conscientes. No estamos conscientes de este momento en el que estamos, y somos privilegiados. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, del 10 al 12, dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, para nosotros, esos profetas del Antiguo Testamento, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación que tenemos nosotros. Ellos estaban, no sabían exactamente, querían saber más. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de las glorias que vendrían después de esto. Sigue diciendo, a ellos se les reveló, aunque no estaban sirviendo, a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. En esa época ellos estaban sirviéndonos a nosotros, estaban mostrando lo que iba a venir, estaban mostrando al Cristo que estaban esperando. Hay una generación que va a poder estar, creer y habitar, y el Espíritu de Dios va a habitar en ellos. Ellos estaban sirviendo. Ellos no lo disfrutaron, no lo vivieron, ni esa generación. Nosotros lo estamos viviendo. Y sigue, sino que les servía a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predican acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Aún los ángeles quieren ver la revelación de los hijos de Dios, lo dice otro versículo. La creación espera, la creación completa, está anhelando ver la revelación de los hijos de Dios. Porque realmente el Señor tiene planes con nosotros, con los que somos hijos. Y qué maravilloso es ser hijo. Que la creación completa está anhelando. El Señor se tomó la delicadeza de que esa creación, Él iba a habitar y morar en ellos. Y además íbamos a ser hijos, no de cualquiera, hijos del Creador de los cielos y las tierras, hijos del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es en vano. No es en vano. Y no quiero decir que por el hecho de que lo conozcamos y lo reconozcamos como Señor y Salvador y realmente sabemos que somos hijos, no vamos a pasar por aflicciones, no vamos a sufrir. El cuerpo sigue aquí. Nosotros estamos aquí, en el Espíritu. Somos sus hijos. Pero el cuerpo sigue aquí. Pero nosotros tenemos que saber que en Él somos más que vencedores. Que Él ya venció. Que Él ya venció en la cruz del Calvario. Y que lo que estamos viviendo aquí en este mundo no vale, no importa. Porque nuestra recompensa no está aquí en este mundo. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Si tenemos recompensa, si tenemos beneficios, porque la presencia de Dios mora en nosotros, y cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestra identidad como hijos, entonces aprendemos a que podemos declarar desde el cielo lo que queremos que se haga en la tierra, y empezamos a caminar con poder. Pero necesitamos fe, necesitamos oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Amados hermanos, sí. Yo quiero saber si aquí hay alguien
que diga en este momento, bueno, wow, yo creo que yo no he recibido ese regalo. Yo creo que yo también quiero ese beneficio. Si hay alguien que quiera en este momento saber y decir, bueno, yo quiero ser sellado por el Espíritu Santo de Dios para que me dé esa revelación a medida que estudio su palabra. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús? Que quiera decir, Señor, sí, yo quiero recibir ese regalo. Alguien que no lo haya recibido. La palabra dice que el día de la salvación es hoy. Como lo dijo el evangelista Alejandro la semana pasada. Si una persona se está ahogando, tú no le puedes decir, es ya de hecho. No le puedes decir, voy dentro de un rato. No, es ya. Ven mañana, sí. Voy en la noche. No, es ya. Pero es una decisión. Y es una decisión personal. La salvación es individual. Yo tengo una amiga que tuvo un sueño donde había venido el arrebatamiento y la mamá se estaba yendo, la estaban levantando. El arrebatamiento. Si no saben qué es el arrebatamiento, está en la palabra. Y ella dice que se agarró de la pierna de la mamá. Y ella se para en la mañana reclamándole a la mamá, mamá, yo soñé que vino el arrebatamiento y tú te estabas yendo y yo me agarré de tu pierna y tú me empezaste a soltar. Mamá, ¿por qué me hiciste eso en el sueño? Y la mamá dijo, bueno, yo creo que ahí lo que el Señor te estaba queriendo decir es que la salvación es individual. Que no creas que te vas a salvar porque yo soy salva. Ni te vas a salvar porque mi esposo es salvo. Ay, yo me voy a salvar porque yo me agarro No, la salvación es individual. Y es un regalo que tenemos que recibir. Ay, bueno, yo voy a hacer esta oración y lo voy a invitar a que la hagan. Porque con el corazón se cree para ser salvo, pero con la boca se confiesa. Cuando uno decide creer por fe, no es que todo va a cambiar inmediatamente. Necesitamos hacer que esa fe crezca. Pero lo importante es que le damos permiso, porque el Señor está tocando la puerta y sigue tocando la puerta, pero la manilla de la puerta está de nuestro lado. Él quiere entrar, pero si no le abrimos la puerta de nuestro corazón, no entra. Son esos corazones endurecidos, son esos corazones de piedra. Señor, y en este momento yo oro para que tú transformes todo corazón, Señor, de piedra en un corazón de carne y sensible a ti, sensible a tu palabra, Padre amado. Si quieren, todos pueden repetir después de mí. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Porque pagaste el precio por mis pecados. Y porque por tu muerte y tu resurrección he recibido el regalo de la salvación. Y ahora puedo clamar, Abba, Padre. Porque he sido adoptado como hijo. Señor, me arrepiento por mis pecados. Por cada pecado que se clavó contigo en la cruz. Señor, y oro para que seas tú dándome sabiduría a través de tu palabra. Que pueda creer, Señor, e incrementar mi fe. Te entrego mi vida. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.
Familia, en este momento le doy gracias al Dios por sus vidas y oro también, Señor, para que seas tú incrementando, Señor, la fe de cada uno de los que estamos aquí. Para que seas tú, Señor, dando convicción a través de tu palabra. Para que tu palabra vaya transformando la mente y los corazones. Y puedan saber y reconocer, Señor, quiénes son, a qué los has llamado tú a ser, para que puedan caminar, Señor, con poder, sabiendo que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Señor, mora en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Abba. Bendigo, Señor, a mis hermanos. Oro, Señor, para que seas tú protegiéndolos, para que mantengas ángeles celestiales, Señor, guerreros, con sus espadas desenvainadas siempre, en todo momento, con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.